De una vez. Buenas tardes, noches, Margarita, Buenas Nico, noches Fede, ¿cómo Hola, a están? todos. bien, bien, buenas Bien. Bien, muy tardes. bien. Muy bien a todos. Hoy vamos a hacer una investigativa que, bueno, me llama la atención un poco. Y hace poco se llevó a cabo la reunión de seres, personas, energías y todo, de la gente más rica, que son alrededor de, no sé, 80, 90 personas, que van manejando eh, los designios del mundo. Entonces quiero que vayamos al Foro Económico Mundial 2022 y quiero que observen quién llega, cómo llegan y qué posiciones ocupan en la negociación. 3, respiran. 2, 1. Fede. Lo primero que percibo es como un gran despliegue, Ira. Uh-huh. Vi una imagen muy rápida de una corona de 12 puntas que tiene gemas rojas como rubíes, Uh-huh. o sea, son rubíes. Y sí vi una gran alfombra roja desenroscarse y hay un ser que está como muy por encima de incluso toda la cumbre, que tiene como si fuera dos jorobas laterales grandes. No llego a distinguir, pero es una masa, como una esfera gigante, pero percibo como dos entidades que unificados forman este mismo ser. Y ese ser se encuentra ahí en la cumbre. ¿Él ya estaba ahí o llegó? Él llegó. Llegó. ¿De dónde llegó? Veo bajándose de un vehículo como una nave. Uh-huh. Y bueno, esta alfombra roja es para él. Uh-huh. Ok. Averigua el nombre y cuál es su papel en ese lugar. Nicolás. Yo lo que veo, Iracema, es como una proyección de luz, como si hubiera un foco enorme que cuando se enciende abre como muchas sombras en el planeta, así como si proyectara unas líneas en todo el planeta, y entonces ciertas personas que saben dónde están esas líneas toman como el camino para seguirlas. Es como si todos comenzaran a andar. Cada una de estas líneas porta una información individual, como particular sobre quienes llegan. Y hay como un vehículo físico que toma la sombra y la recorre hasta llegar a este punto. O sea, la sombra, la línea lo va llevando a los puntos, momentos exactos que lo van a llevar al final, lo van a hacer llegar aquí. Em, la sensación de la sombra en particular, por ejemplo, toco esta de aquí, que viene más o menos como de Chile, me parece, Uh-huh. del país de Chile. Es una línea que conlleva eh, sentidos que tienen que ver con la alimentación y los productos alimenticios, por ejemplo. Uh-huh. De alguna forma tiene un sabor a químicos alimenticios, Uh-huh. y ese personaje que toma esa línea camina, camina y la toma,
hasta que llega aquí a esta cumbre, a esta reunión. Es como si las luces se fueran haciendo más centradas al punto en que se cierran en un punto y todas las personas, todos los vehículos que tomaron una línea están ahí concentrados y representan como una energía diferente cada uno. Observa cuántas líneas hay y quiero que me digas qué representa cada línea cuando regrese contigo. Margarita. Bueno, cuando uno empieza a conectar con la energía del foro, lo que yo sentí fue como una energía muy oscura, una energía muy densa, y en la medida que como que se va aclarando digamos, esta visión, es como si uno ve el foro, pero ve muchas líneas de tiempo que están puestas unas sobre otras. Entonces, simultáneamente, en el momento que se hace el foro, también se está haciendo como en otras líneas de tiempo. Ujú. Entonces, hay una imagen que se está reflejando en una de estas líneas y es como si de alguna forma se hiciera una especie de ritual, un ritual donde hay son humanos, están vestidos como con unas capuchas, unos vestidos blancos pero encapuchados y, y haz de cuenta, ellos como si ellos estuvieran girando alrededor, estuvieran haciendo como una especie de ritual donde ellos mismos hacen parte como de las líneas, van creando como unas líneas y van de alguna manera como circulando alrededor de algo que está aquí en el centro. Hay algo como si representara, lo primero que me llega es como si fuera algo con respecto al dinero, con la energía del dinero, con el dios dinero, y simultáneamente es como si toda esta energía que ellos están circulando hacen que esta misma energía empiece a circular por todo el planeta. Entonces, ¿qué pasa? La visión que se ve de afuera del planeta, haz de cuenta, es como si fuera un planeta oscuro, como si fuera un planeta en ruinas, es como si ellos estuvieran de alguna manera tomando la energía del planeta para que, digamos, para beneficio de ellos, y de alguna manera esto va debilitando la superficie del planeta Tierra. Y hay muchos portales que de alguna manera simultáneamente se van conectando como muchos corredores energéticos que están presentes en el foro. Ok. Estos corredores energéticos, ¿qué es lo que comunican? Porque dices, es la energía del dinero y se ve que de alguna forma el planeta está en ruinas, está Mm. limitado. ¿Qué es lo que estos corredores energéticos van llevando y por qué el planeta se ve en ruina? ¿Qué es lo que esta energía nos puede decir en este momento? Fede. Este ser se llama Papilus. ¿Papilus? Ajá. Ujú. Es como un siamés, Ira. Ujú. Y lo que representa es la gula. La gula. Sí, lo veo como muy gordo, incluso hasta como que de tan obeso la cara se le chupa para los dos rostros que tiene hacia los laterales. Es como que si está unido por la espalda o por un lateral así, el lateral como trasero. Y, y el ser es como que se le hunde todo hacia adentro, como que queda casi sin miembros y solo se le notan las piernas caminar por esa alfombra roja, y esa corona que te decía es la reunión en sí. Ujú. Es como si fuera la cumbre en sí representada en esa corona de 12 representantes por las puntas. Ujú. Em, este papyrus es como que viene y lanza como un vómito que es energía de, de dinero, energía de abundancia, pero en dinero. O sea, de gula de dinero. Sí, Ok. ¿Qué otros seres están ahí en la reunión? Aparte de este papilus, ¿qué otros seres o qué otras especies hay ahí o solamente son ellos? Mientras buscas esto, Nico. Son 33 líneas, Iracema. Son 33 líneas, ok.
33 líneas. Vamos a empezar. La primera, una me dijiste que es la alimentación. Sí, los químicos alimenticios específicamente, porque veo, hay mucha percepción como de científica dentro de los químicos a los alimentos. O sea, los químicos, vamos a hablar fertilizantes o cosas así. Ujú. Ok. ¿Qué más? En un segundo aparece la sensación del rostro, como el maquillaje, como productos para cubrir impurezas, haz de cuenta. Vamos a poner maquillaje. Ujú. ¿Qué más? Este de aquí es una línea que pudiera yo categorizar como religiosa, viene en un sentido clérico. El clero. Ujú. Esta que es también muy visual, viene con el sentido de lo bélico, aquello que está interpuesto por las cuestiones que tienen que ver con creación de armamentos. La guerra o armamento. Ujú. ¿Qué más? Hay una representación como de la venta ilegal de productos, pero de consumo humano, que vendría siendo las drogas. Ujú. Y hay otra línea que representa también como la venta ilegal, pero aquí ya son productos de índole no consumible, pero de cuestiones ilegales como órganos y todo esto. Órganos y personas. Ujú. Ujú. ¿Qué más? Hay una representación que tiene que ver con publicaciones, como si fuera un editor en jefe de todo lo que se pueda publicar, haz de cuenta. Ujú. ¿Qué más? Está una que representa el mar, es como si los sentidos del agua del mar específicamente Ujú. tuvieran una representación en el sentido a lo que se puede buscar, encontrar, obtener y consumir del mismo. Ujú. Y en ese sentido hay otro que representa por los aspectos del aire, El aire. que tiene que ver con como los gases y todo esto que se suelta en el ambiente. Ujú. Hay otro aspecto que representa a la cuestión terrestre en el sentido de caminos y construcciones, como si hubiera una rama específica que tiene que averiguar en dónde poder seguir desarrollando a la civilización, haz de cuenta. Ujú. Y hay otra que implica como la cuestión volcánica y Ujú. los recursos que se pueden obtener de la energía de las emanaciones de las mismas. O sea, Esta sección llega como, estas 4 secciones llegan en conjunto, haz de cuenta, cada una entra en su vertiente con su vehículo físico, pero en un punto se juntan para entrar juntas a la reunión. a ver, esta que dice la tierra, dices construcciones, pero estamos hablando de construcciones de qué, de ciudades, de Ciudades, países, empresas, de... Ah, ok, muy bien. como las áreas inhabitadas del planeta, en una cuestión de, por ejemplo, de desarrollo, donde pudiera seguirse segmentando la población en países y esas cuestiones. Ok, ¿qué más? Hay una que tiene que ver con los aspectos dentales, como, como la situación de la boca, y es toda una línea, Ujú. porque en ese sentido hay como mucha injerencia humana, haz de cuenta. Ujú. Y de en consecuente a un lado está como la parte médica, Ujú. lo que tiene que ver con los aspectos de desarrollo de la medicina y fármacos. Ujú. Y hay una representación nativa como de una civilización del planeta que de alguna forma envuelve a muchas otras, como un estilo de chamanismo antiguo. Ujú. Ok, ¿qué más? Al lado de la del chamanismo hay como un aspecto espiritual más simbólico, como, como hindú, haz de cuenta. Como que tiene que ver con esta zona de Nepal y de India. Ujú. Y Ok. luego hay como una cortadura abrupta porque regresa como líneas que tienen que ver con un sentido mediático
se escucha mucho ruido como si fuera música. Música. Ujú. Ajá. Y luego la parte visual y tecnológica, como, como si la ciencia ficción ocupara un asiento de alguna forma. Ujú. Y después las consecuentes tienen que ver con aspectos meramente económicos en cualquiera de sus sentidos, desde la exploración del dinero como energía física, los Ujú. recursos que se pueden obtener de todas las líneas anteriores que se fueron mencionadas, Ujú. en específico de las cuatro que tienen que ver con los elementos planetarios, Ujú. y también en estas mismas líneas restantes se averiguan aspectos como de la transmisión energética a partir de cómo se porta la economía, en el sentido de tarjetas y monedas y billetes y todo esto. Ujú. Y las valorizaciones del planeta, hay como una línea específica que se encarga de poner precio a todo. Ujú. ¿Qué más? Todas, estas últimas todas son iguales, tienen que ver con aspectos de dinero. Todo con dinero. Ok. Ujú. Observa cómo estas líneas van influyendo en este foro mundial o cómo va permeando, porque si vienen de la Tierra hacia el foro, quiere decir que traen alguna información de todo lo que hay en la Tierra hacia el foro. Y dime cómo es esa información, Margarita. Bueno, aquí, digamos, lo primero que estaba viendo son estos primeros señores que están girando en este ritual y es al contrario de las manecillas de reloj. Y en los siguientes, haz de cuenta, hay como esferas humanas donde están haciendo movimientos contrarios, uno a la derecha, después a la izquierda, otro a la derecha, a la izquierda. Y esto hace que se vaya como creando como una especie de movimiento energético que es el que permite que estos portales se abran. Todo lo que está pasando, digamos, en este espacio dimensional, haz de cuenta, es una especie como de esfera, y en esta esfera es como si en el interior estuvieran pasando una secuencia de muchas situaciones que ellos de alguna manera están proyectando para que pasen en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, en estos corredores energéticos, como están envolviendo la Tierra en una forma desordenada, da la sensación de que hubiera una especie de caos, de confusión, de oscuridad, de plagas, de miedo, como de callejones sin salidas, como que una sensación de atrapamiento, pero todo esto está pasando simultáneamente en la medida que estos seres de alguna manera empiezan como a tratar como de sacar la energía de la tierra y digamos de las personas que están habitando en ella, y es como que al ver esos, digamos, como lo que ellos sacan, se ve como si fueran tesoros. Ujú. Haz de cuentas como si de alguna manera estuvieran exprimiendo la tierra, y a la medida que ellos van exprimiendo la tierra, el espacio donde ellos están, esta esfera, es como si esta esfera pudiera crecer más y más y más, y de alguna manera es como si saliera de la tierra, es como si de alguna manera fuera una burbuja que en este momento sale y va tomando como una especie de forma con una estructura. Esa estructura es muy geométrica, pero es como si de alguna manera al sacar toda esta energía de la tierra estuvieran como creando otra tierra que está muy conectada con todo lo que ellos han sacado de las riquezas de ella, y de alguna manera es como la creación de una nueva tierra con sus nuevos y con sus propósitos, porque como te digo, todo se ve tan simultáneo y todo se ve tan al mismo tiempo que de alguna manera la tierra queda como en una superficie como muy, no es tanto lo árida, sino como oscura y hostil, y no es muy habitable la parte de la superficie de la tierra. Ok, fíjate bien, tú me dices, hay diferentes líneas de tiempo que se unen y en simultánea empiezan todas a trabajar a partir de este ritual. Mm. Quiero que observes estas líneas de tiempo, cómo se van manifestando en o permean en esta realidad física y cómo van traspasando las diferentes dimensiones de la Tierra. Mientras ves eso, Fede.
No te escucho, Fede. Percibo seres muy distintos, Ira. Ajá. Em, pero lo curioso es que todos vienen de a pares. Todos vienen en par. Hay, Ujú, sí, pulpos, ujú, serpientes, ujú, unos reptiles medio flaquitos, o sea, finitos. ujú, Después hay otros reptiles como más anchos, más escamas más gruesas y duras. ujú, Después hay dragones, ujú, grises. Hay unas especies como de un ser medio gelatinoso, como unas medusas, algo así. ujú, Em, Anfibios, ujú, humanos. ujú, Y se percibe una característica bastante particular que es como que todos tienen muchos brazos. ujú. Tienen más de 2 brazos. Algunos 4, algunos 8, algunos 10. Ujú. No, no hay, por ejemplo, insectoides, humanoides, felinoides, ese tipo de especies no están ahí. No, hay felinos, felinoides, Ujú, sí, pero no. Y después mucha energía. Es como que hay energía de humanos, sí. pero estas especies son los que habitan, que están encarnados en esos humanos. Ah, ok. Estos son los que están encarnados en los humanos que están ahí en la cumbre, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y el papilus está encarnado en alguien o él es completamente distinto? Yo veo una relación con lo eclesiástico, con una especie de obispo, papa o algo así, o un reinado. Es como que hay una mezcla ahí Ok, entre reinados y la iglesia. ok. En este lugar están las 5 familias más ricas del mundo, los Rothschild, los Rockefeller, todas estas familias. Ellos observa cómo están representados y qué lugar van ocupando en esta mesa de negociaciones. Mientras ves eso, Nico. Haz de cuenta, Iracema, que en donde se activa la línea, o sea, el punto en el que conecta con el vehículo físico, es como si las percepciones de este humano, que físicamente terminará llegando aquí, va algo similar a lo que dice Margarita, porque haz de cuenta como que va recogiendo la línea que va transitando, y en la misma transición de la línea, que no necesariamente es, que sí es física, mas no necesariamente es temporal, le puede tomar años llegar a este punto, pero va como recorriendo en la línea hasta que lo lleva a este lugar la situación, y todo este tránsito de la línea va absorbiendo información de los acontecimientos que va viviendo, los puntos en los que lo mismo le va llevando, que alimentan al final la característica y aspecto que la línea tiene que representar en el foro, porque es como si la energía de la experiencia humana, que solamente puede ser transmitida a través de la fisicalidad, tiene que adquirirse por aquellos que físicamente representarán las energías que tendrán que ser evaluadas para la percepción social humana, de lo que físicamente se tenga que como establecer. Se tiene que absorber de esta forma para que las entidades que, como muestra Margarita y Federica, que se encuentran en este lugar, puedan permearse de información, porque al final ellos lo que necesitan hacer es como un compendio de información para poder anclar programaciones. Ok, Y para eso se necesita toda esta recaudación que hacen los vehículos que llegarán a este punto en la reunión. fíjate, para anclar programaciones, dices, y necesitan recaudar. Algo muy interesante. La sociedad del mundo desde hace 2 años está como un poco descontrolada. En la misma
en la misma reunión de hace algunos años, ellos empezaron a hablar de la nueva normalidad. Y en el programa que sacó Bill Gates hace algunos años, donde sacaba él antes o daba estas predicciones de lo que iba a pasar, se empezó a hablar de la nueva normalidad desde ahí. Y quiero que observes qué es lo que para ellos socialmente significa la nueva normalidad a partir de esta recopilación de experiencias de estos últimos años. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo lo que veo es como si hubiera un proceso, lo que estamos viendo en este momento en la Tierra es como si de alguna manera estuviera transformándose, o lo que están haciendo es como transformar la forma de la Tierra, la estructura de la Tierra, la arquitectura de la Tierra, todo lo que está conformando a la Tierra. Y en lo que yo veo en estas dimensiones es como si de alguna manera hubiera mucha agua y toda esta agua de alguna manera hiciera un barrido como de los continentes y sacara todo lo que ya de alguna manera no sirve para ellos, ya no funciona, lo que es obsoleto, y es como si todo esto se lo tragara, haz de cuenta como una especie de portal que está dentro de la tierra, y es como si todo esto empieza a absorberse, el agua sigue presente y después se ve cómo empieza como a salir una nueva forma de la Tierra, porque lo que veo es como si los continentes no tienen la forma como lo que estamos viendo en este momento, como está Sudamérica, Europa y todo esto, y es como si la forma de los continentes fuera, estuviera unida la una a de la otra, pareciera como una especie de red neuronal, pero que está plasmada en la Tierra y es como si todo estuviera conectado uno con otro, uno con otro. Toda la Tierra está conectada la una con la otra y se ven formas de arquitectura, haz de cuenta como muy futurista. Es como si todo lo que se está levantando fuera una forma de tierra que es algo como si la Tierra pasara como a un punto como muy moderno y de todas maneras se siguen viendo cúpulas que rodean la Tierra, cúpulas muy finas, muy transparentes, muy cristalinas, que hacen que de alguna manera las condiciones de la Tierra empiecen a cambiar. Es como si todo lo que se está viendo es como un proceso de transformación que hace que de alguna manera no solamente la Tierra está cambiando, sino que los humanos también van cambiando para que ellos puedan de alguna manera adaptarse a estos nuevos cambios que se están creando. Ok, algo importante de aclarar. Observa si esos cambios que está teniendo la Tierra es por sí misma, por su propia naturaleza, por la edad de la Tierra, por lo que está pasando en el universo, o es porque es originada por estas entidades o la manipulación del exterior. Mientras ves eso, Fede. Lo que percibí es que el mismo el papilus este, Ujú. es una de las familias más poderosas Ah, ok. y me llega muy fuerte el eslogan que se comen el mundo, Ujú. que ellos son conocidos como el monstruo que se come el mundo. Que se come en el mundo. Ok. Ujú. Después, por ejemplo, están los pulpos, Ujú, que son otra familia ujú, muy apoderada. No, no me sale, no sé cómo decirte los apellidos, pero ujú, sí siento con qué están o sea, con qué coinciden, qué encarnaciones son. ujú, Los reptiles flaquitos, ujú, que te dije, esos también. ujú, Y después percibo energía felinoide ujú. en otra familia y en otra humanos, o sea, Humanoides. no, sí, humanoides, Ujú. pero son con estas manos, muchas manos. Todos los que llegan ahí que de alguna forma trabajan, personas del gobierno que trabajan también para apoyar en esta forma de desarrollo, vamos a decirlo entre comillas, quiero que observes si en algún momento o en algún tiempo ellos fueron
de alguna manera conocidos, discípulos de alguna ideología, de alguna escuela, de algo. O sea, mi pregunta concreta es, todos los que están en el poder que estas familias han repartido el mundo, por decirlo de alguna forma, todos los presidentes, las personas que más importantes, los líderes más importantes, han sido discípulos de alguna filosofía, de alguna forma de pensar, de algún lineamiento. Observa si es así o no es así. Nico. Haz de cuenta, Iracema, que cuando pones en perspectiva eso que mencionabas, aparecen como un sinfín de escenarios seccionados primero por como si estas normalidades manejaran algún tipo de jerarquización, como si hubiera objetivos Ujú, entre cada una de ellas. ujú. Se ven como pasos a seguir en una linealidad que tiene como finalidad al fondo, cuando todas se aplastan en conjunto, tener como, por ejemplo, yo percibo que la economía mundial se maneja en un sentido global, como si todos percibiéramos no en sí una misma moneda, pero como si todos intercambiáramos lo mismo. Ajá, Eh, en la parte médica ajá. es como si se manejaran, como si todo se volviera muy extremo, como si llegamos al punto en el cual casi toda la humanidad tiene como una dependencia médica o un tratamiento distribuido por un sinfín de cosas. Es como si se vuelve imperante que todos estemos tomando pastillas o algo para algo. Ujú, Y en el sentido como de la ideología, ujú. yo es como si observara por todo el planeta que todo lo que se llenían como, como templos, centros religiosos, casas de oración y todo eso, como si todas se unificaran, y no solo en el color de la fachada, sino también como en el sentido de la ideología de la creencia y del pensamiento. Es Ok, como si esta serie de pasos lleva a crear una normalidad en la cual la humanidad, la sociedad humana, cambiará como el sentido de la convivencia interna entre humanos para hacerlo todo como general y ujú. fácil de transitar, como tantas diferencias es lo que ellos suponen como objetivo, que tantas diferencias hacen que haya tanta separación, entonces unificar los sentidos de la vida podrían hacer que la humanidad tenga un mismo fin, Ok, y por fíjate, eso se trabaja en eso. ok, fíjate bien, en estas cosas que dices que todos tengan una ideología parecida o similar. Ahora está muy de moda, por ejemplo, la sensación de la mujer, no de la mujer femenina, no de la mujer amorosa, no de la mujer, sino de la mujer, com- voy a decirlo así, a lo mejor está mal, pero de la mujer masculinizada, de la mujer que no acepta su feminidad y que está en una lucha constante con el hombre, que está de alguna manera luchando contra ella misma para hacer algo que como que no es. Entonces vienen las luchas feministas que son agresivas y a veces son agresivas contra sí mismas y contra la misma sociedad, contra sus propias ideas, y luego caen en el otro extremo de que entonces resulta que sí necesitan pareja, sea lo que sea, hombre, mujer, lo que sea, pero sí necesitan compañía después de este tipo de ideologías. Es lo que de alguna manera ellos están como unificando en los pensamientos. Ahora también los hombres, como ahora está mucho de moda esto del narcisismo, del egoísmo, de solamente pensar en uno, o sea, este tipo de ideologías que ahora están muy de moda y se están sonando mucho en todos los medios de comunicación, ¿es parte de la ideología o es algo que viene de la sociedad que nació de otra cosa o de otra forma? ¿O cómo es que tú lo ves? Mientras ves eso, Margarita. Yo lo que observo es que sí, ellos están manipulando el ADN de la Tierra
Ujú, y el ADN de la Tierra se ve, haz de cuenta, como si hubiera un eje central en el centro de la Tierra y en él ujú. está el ADN. Es como si el ADN está en esta forma de espiral. Haz de cuenta, la forma de este ADN tiene una forma romboide, entonces pareciera como si fuera como una geometría que está repetida y que gira y que gira y de alguna manera con todo lo que ellos están moviendo en la tierra, todo lo que ellos quieren transformar, todo lo que ellos quieren de alguna manera que la tierra vaya mutando y el humano también vaya mutando en ella, la tierra cambia en su ADN y el humano también cambia en su ADN, Claro. porque lo que veo es a un humano que está metido en un campo energético, pero él es un humano como si no tuviera voluntad, como si de alguna manera este campo energético que lo rodea pareciera como una forma de cárcel y hace que de alguna manera él se sienta como prisionero en su propio cuerpo, como si él sintiera que pierde la libertad en toda la forma de expresión y en toda la forma de la voluntad. Entonces, es como si todo esto es lo que tú estás hablando de las mujeres, de todo lo que la tierra en este momento está moviendo. Esto hace que de alguna manera vaya ayudando a que este proceso se vaya dando y es muy particular porque el proceso se va dando de una forma muy acelerada, aunque nosotros lo vamos viendo a nuestros tiempos de la tierra. Es como si de alguna manera las energías empiezan a permear y estos cambios de alguna manera se están dando y están mutando en la parte energética y física de la Tierra y de los humanos. Ok. En esta mutación energética y física de los humanos y en esa forma en que el humano va perdiendo o cediendo su voluntad, ¿cómo es que estas energías van introduciéndose dentro de nosotros, los seres humanos, para entonces ceder la voluntad sin ser conscientes de ello? Mientras ves eso, Fede. Estaba percibiendo que lo que tienen en común es un rombo de rubí, de esa piedra que vi al inicio, Ujú, como en el corazón ira. ujú, Me llega Illuminati ujú, como una filosofía ujú. y lo que percibía de la corona es como que si ellos estuvieran como observadores del egregor que ellos generan. Entonces percibo que todo el egregor económico y del dinero está como en el círculo de esa corona como una gran esfera energética. Y cada uno de ellos encaja esos rubíes alrededor y hace que esa rueda energética gire en pos de su crecimiento energético. O- ok, fíjate una cosa, en pos de su crecimiento energético. ¿Qué está pasando ahora? Porque nos llegaba a comentar Nicolás que hay líneas que van, por ejemplo, con la alimentación, con la salud, con ese tipo de cosas. ¿Cómo ellos ven este proceso de filosofía para preservar lo que ellos, según ellos, tienen y les pertenece de la tierra? ¿Qué es lo que están haciendo en estas líneas? Porque está pasando que ahora con esta guerra, pues no hay grano, no hay fertilizantes, y entonces la revista de Economist sacó una portada para dar a entender como que hay una hambruna. ¿Qué observas tú que hay en esa cumbre? ¿Qué se dice al respecto y cómo lo piensan ellos manejar? Mientras ves eso, Nicolás. Iracema, haz de cuenta que estas ideologías que tú mencionas son catalizadores de opuestos, como se intentan en la serie de pasos para la normalización
llevar a cabo situaciones en las cuales las características particulares de un grupo para crear generalidades sean como expuestas. Por eso es que también recientemente hay movimientos como de ciertas orientaciones, también en pro o en contra de cuestiones que tienen que ver con la raza, y Ujú. se potencian todos estos movimientos recientemente para ir creando generalidades, pero no es la única forma en que lo hacen. También veo que a través, por ejemplo, de redes sociales y algunas aplicaciones en las cuales se crea una tendencia y se crea un movimiento, una imagen, un estilo, una presentación, y en inmediato es imitada por una gran vastedad del planeta, y se van creando puntos en los cuales todos somos, o todas las participantes, son el mismo o la misma energía. Ujú. Son estos pasos que poco a poco intentan ir creando en mayor potencia hasta lograr que haya momentos en los cuales se puedan dictaminar opiniones en generales. O sea, a partir de ahora esto es así, O que es lo sea, que quieren lograr. o sea, es como si ellos quisieran ejercer una dictadura y el libre pensamiento quedara anulado, ¿es lo que me quieres decir? Porque la orientación está a la herencia genética para que se hereden la búsqueda de representaciones generales. Entonces la otra opción será casi inconcebible. Ser diferente a lo que todos están haciendo no sería la opción. A ver, fíjate una cosa. Tú dices aquí una herencia genética para los humanos que estamos en la Tierra, pero aquí hay una cosa muy interesante. Con lo de la pandemia sí murió mucha gente, pero el año pasado y el año antepasado murió más gente por hambre en el mundo que por la pandemia o el bicho o la enfermedad o como lo quieran ver. Y esto, de alguna forma, fue ocultado para la sociedad porque estaba distraída con el miedo a morir. Sin embargo, moría mucho más gente de hambre. Observa cuáles son los factores que utilizan para acrecentar este miedo y qué es lo que pasa en realidad con la población mundial, qué es lo que quieren hacer con todos nosotros. Margarita. Bueno, aquí yo veo que ellos empiezan es a trabajar sobre los centros energéticos, Ujú. porque al ver, digamos, los centros energéticos, digamos, en la parte de la biología, el mismo movimiento de estos vórtices hacen que la sensación del humano y de sus cuerpos energéticos tengan una percepción de expansión. Es como si Ujú. él mismo pudiera direccionarse a diferentes, como a diferentes puntos. Hay una sensación de amplitud. Ajá. Pero ¿qué pasa? En la medida que hacen invierten la posición de los centros energéticos, en vez de estar en esta posición, los ponen así, en una posición horizontal. Entonces, ¿qué pasa? En esta posición horizontal, la sensación es como si estos pétalos y estas formas empiezan a moverse de esta forma. Es como si de alguna forma ellos empiezan a expandirse en forma horizontal, y eso hace que la sensación que se percibe es como si los mismos cuerpos energéticos se enlazaran unos con los otros, y esto da una sensación como de limitación, como de no flexibilidad, de no expansión, y esto hace que sea una sensación muy incómoda, una sensación muy apretada, y va perdiendo, es como si el humano empezara a perder como ciertas facultades también con la visión. Es como si este ojo empezara como a apagarse, y el mismo cuerpo perdiera como esa capacidad y esa vitalidad que tiene de movimiento, pierde como su movimiento natural. Entonces, al perder el cuerpo, la autonomía que por sí misma ya la tiene, ¿qué empieza a suceder con nosotros, tanto energéticamente como físicamente? Porque el mundo ahora está más intolerante, eh, más abusivo. O sea, si te tengo que pisar para conseguir lo que yo quiera, lo voy a hacer. Si te tengo que robar para poder obtener lo que yo necesito, lo voy a hacer. No importando, o sea, no hay valores, no hay congruencia. ¿Qué está pasando con la emocionalidad y la energía de nosotros que estamos habitando este lugar? Mientras ves eso, Fede.
Lo que percibía de esta esfera que estaba girando en el centro es que en los años 80 Ujú, me llega una esfera muy perfecta girando hacia el lado que ellos querían, ujú, hacia el sentido que dijo Margarita, como en contra del reloj, va en contra. ujú. Y este sistema estaba muy bien generado por la rutina de trabajo, por la manera en que era automática, la forma en que el humano pensaba su economía. Hoy es como que está disparada hacia muchos lugares y esa esfera quedó descontrolada en los sentidos. Veo una esfera que ya no es una esfera, sino que se transformó como en anillos muy dispares que se fueron separando, segregando y que van corriendo muy rápidamente hacia diferentes lugares y ellos están tratando de desgarrar continuamente para penetrar, generando un profundo dolor y miedo. Veo, por ejemplo, úteros y, y penes, o sea, como todo el sistema sexual de toda la gente desgarrada. eh, Eso hace que ellos puedan penetrar en cada uno de esos lugares y como volver a reorganizar según cómo ellos quieren que se mueva. Es como que se les fue de control. Entonces, observa, en esta forma en que se desgarró, fíjate bien qué interesante, la forma de creación humana, la forma de creación física y que de alguna manera está conectada con lo emocional, lo económico y todo lo demás. ¿Qué es lo que ellos dicen reorganizar? ¿Qué es lo que ellos quieren lograr con esta nueva forma de organizarse? Porque hay una palabra, hay una frase muy interesante que ellos comentaron que dicen, cuando no tengas nada, serás feliz. ¿Qué es lo que en el fondo nos están queriendo decir con estas palabras y estas acciones? Nicolás. Iracema, yo lo que percibo es como una densidad de pensamiento enorme, Ujú, como si la atracción de la información, todo lo que se conlleva a concluir o a comprimir de ahí de alguna forma, crea como un vórtice o un sentido como este acelerador de partículas. Entonces, fuerzan la energía a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, para comprimirse en estatutos de información. Entonces, esta información que se obtiene es la que se analiza a partir de cómo se quiere manipular lo que se quiera lograr. Y parte de eso está claro que es una reducción de la población mundial, ujú. en el sentido en el que entre menos añadidura física tengan que realizar para añadir programaciones, es como una red, habrá más estabilidad en la red, O en sea, ese sentido. ellos buscan reducir la población mundial para tener un control, vamos a decirlo así, más eficiente en lo que ellos están de alguna manera controlando, ya sea, como tú lo dijiste, de recursos económicos, materiales, biológicos y todo eso. ¿Es así? Y se van acotando a hacer que los requerimientos para formar parte de lo mundial, de lo global, sean cada vez más cortos y más gente vaya quedándose fuera para ir segmentando a aquellos que tienen que de alguna forma pues eliminar, porque por ejemplo, esta aplicación mundial de donde imitas a lo que está haciendo el otro, segmenta a quienes la pueden usar o no, porque a partir de eso tienes que tener un teléfono que te permita entrar, ¿no? Ujú. Y no solamente tener un teléfono, tener cierto tipo de teléfono para que puedas estar en el mismo nivel que los demás. Entonces, eso va segmentando cada vez más a la población y se van haciendo claros los objetivos de eliminación. Ok, fíjate, algo muy interesante. Bill Gates se ha vuelto el terrateniente más importante de la Tierra. Ha comprado terrenos en todo el mundo.
Pero él y Elon Musk se han encargado de comprar las minas de litio de la Tierra, las que había en Ecuador, las que había en África. ¿Por qué? Porque ellos son los mayores fabricantes de teléfonos y de computadoras que utilizan esto en su sistema. Observa cómo es que ellos han pasado de la tecnología a utilizarla de una forma tanto más física, o sea, la tecnología más física, que es ahora, por ejemplo, lo del metaverso y todas estas cosas que se están usando, o este señor Musk que ha puesto satélites en todos lados, y o esta forma de crear androides para que nos ayuden en nuestras labores. Pero si no hay población, ¿quién va a tener eso? El rango de la población se divide mucho. Ahora Estados Unidos ha hecho una impresión de dólares grandísimo, lo que nos denota una inflación tremenda en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que en realidad ellos están buscando con esta economía y con esta forma de llevarnos a los humanos? ¿Hacia dónde? Mientras ves eso, Margarita. Bueno, como los cuerpos se van viendo, los cuerpos energéticos se van viendo de alguna manera como entrelazados los unos con los otros, Ujú. pero no es la forma natural, sino es por el cambio de postura de los centros energéticos, Ajá. hacen que de alguna manera la visión en la que tú vas es como si todo en ti estuviera saturado dentro de tu ser. Y esto hace que la sensación de sentirse el humano comprimido y con todo lo que es como si pasaran demasiadas imágenes en forma simultánea y todas estas imágenes tienden a ser como caóticas, tienden a Ujú. ser muchas de las situaciones que el humano no quiso como remediar en él mismo, entonces todo eso hace como si él mismo fuera el reflejo de su propia película, de sus propios miedos, de sus propias angustias, de su propio caos. Y en ese mismo caos, el que siente el humano, como en esa visión donde se siente atrapado, es como si de alguna manera él mismo, esa misma forma, fíjate que va haciendo que el cuerpo físico vaya mutando, vaya cambiando, pero la forma en que va mutando el cuerpo es como una forma como de dolor, Ujú. es doloroso los cambios, es como si en esa transformación el mismo humano sintiera como todo lo que él mismo ha guardado, todo lo que él mismo ha sostenido y el mismo cuerpo se va adecuando a esa forma de dolor. Entonces, de alguna manera, todo lo que va percibiendo, todo lo que está a su alrededor, es como si estuviera en una guerra permanente. Y esto lo hace a él en muy individual, porque él mismo va como observando como como si su campo energético y su hábitat de alguna manera fuera, haz de cuenta, se ven como unas especies como de habitaciones o como de espacios y viviendas donde el humano puede estar ahí solo y puede de alguna manera permanecer solo y sentirse solo y aislarse como del agotamiento y de lo que lo agobia en el contacto que él tiene, digamos, con todo el exterior. Entonces, como si estas cápsulas de alguna manera le dieran el silencio y la tranquilidad que aparentemente ellos necesitan, pero de alguna manera el caos está tanto en ellos como está en todo lo que representa la Tierra, en todo lo que está en este momento, lo que se está manifestando. Ok, fíjate una cosa. Dices, el caos y la guerra dentro de nosotros también se está manifestando fuera de Mm, nosotros, en el ambiente donde nosotros estamos. mm. ¿Qué consecuencias biológicas, emocionales y psicológicas trae todo este movimiento para el ser humano en un futuro próximo, no muy largo, en un futuro próximo, en el humano que estamos viviendo estos cambios? Mientras ves eso, Fede. Lo que ellos quieren lograr es obtener la dependencia en el sentir que o sea, que el humano crea que necesita vivir de este sistema que ellos crearon. Es como si crean una forma de un círculo vicioso en lo que
el humano se enfoca y no es capaz de lograr creaciones alternas. Es como que va por un camino tubular recto y no se puede ramificar de ese sistema. Entonces todas sus creaciones van absorbidas a este gran globo que tienen armados ellos y es como chupado por esas terminales que son como rombos de rubí. Ok. Estas formas en que este nuevo sistema o se está manejando de un sistema anterior a este nuevo sistema, ¿qué cambios nos lleva a vivir en nuestra fisicalidad? Porque pues, estuvimos ya encerrados mucho tiempo, la gente sigue con miedo, ahora sacaron la viruela del mono, no sé qué, que no les ha funcionado tanto, pero siguen ellos dando como órdenes y mandando ciertas energías, como decía Nicolás, en estas sombras hacia ciertos lugares específicos. ¿Qué es lo que viene en este nuevo sistema creado por estas entidades que gobiernan a esta humanidad? Mientras ves eso, Nicolás. Haz de cuenta, Iracema, que en el sentido en que va lo que orientas, las minas de litio se requiere tener control porque el procedimiento de lo que lleva la normativa y las siguientes como evoluciones que se irán pautando para como trascender a eso, como a ese orden que ellos desean. Haz de cuenta que va a ir liberando espacios en ciudades importantes ya construidas que irán modificando para crear ciudades computadora, por ejemplo, que serán como las nuevas ubicaciones de establecimiento. Y como mencionaba antes, en una de estas líneas que promueve como la investigación de espacios en los cuales se puedan desarrollar otras sociedades, también se irán construyendo pequeños mini países o pequeños refugios o pequeñas ciudades así computarizadas que serían como una enorme computadora, un enorme celular o un enorme dispositivo que haría funcional la vida en esos espacios para lo que se desea. Por ejemplo, la parte de la alimentación, llevar una alimentación manufacturada que no requiera del trabajo laborioso humano, eliminaría todo un enorme espacio de humanidad que se dedica, por ejemplo, directamente al campo. Y hacer del campo, por eso la investigación de los fertilizantes, hacer del campo un trabajo no humano, para que se puedan habitar únicamente las ciudades estas. Fíjate, un trabajo no humano, dices. Hace unos días estuvo mucho en internet, no sé si ustedes se dieron cuenta, que una marca de ropa, en las etiquetas la gente decía que les ayudaran. Es una nueva forma de esclavismo. Entonces, se busca que el humano vuelva a estos sistemas de esclavitud. Mientras observas eso, Margarita. Sí, ahí respondo sí porque tiene que ver con lo que en este momento he podido observar y es como si los humanos de alguna manera al perder la voluntad van a seguir buscando afuera algo que los libere, algo que los libere de la esclavitud, algo, una luz, porque ya no es la luz que está representada, digamos, por las religiones, sino ya de alguna manera lo que se ve es como si hubiera como una gran imagen de muchísima luz, una luz que de alguna manera va atrapando, va permitiendo que el humano siga siguiendo estas formas externas de ser guiado, de ser salvado, pero ya no con formas humanas, ya no con formas de dioses, sino es la forma de la energía, el sentir que la energía que está ahí, que está manifestada ahí, es lo que los va a salvar. Y sienten como esta misma luz, ella misma, como una luz inteligente, va abriendo caminos de salvación. Y el humano siente que a través de estos caminos puede liberarse de esa sensación donde él mismo siente que la voluntad de alguna manera la ha perdido y es como seguir de una forma como autómata,
un punto, un punto, un punto, y de alguna manera no entrar, sino como perder como esa capacidad de autoobservación y de sentir en él, precisamente porque él quiere escapar de esa sensación de agobio y esos escenarios que de alguna manera le van reforzando a él la sensación interna que él tiene. Entonces toda esa sensación de caos y de confusión, de alguna manera lo que hace perpetuar es la esclavitud en el planeta y es transformar una forma de creencia por otra forma de creencia, pero de alguna manera se sigue creyendo en que algo que está afuera es lo que nos va a salvar y lo que nos va a sacar de toda esta energía caótica que en este momento se está presentando en la Tierra. Entonces, fíjate, esta pérdida de capacidad de autoobservación, que dices, bueno, se conecta con una luz que ven, que es la luz que de alguna manera emanan estos señores o estas organizaciones como la de comercio, la de la salud, la ONU, todas estas organizaciones que son las que comandan, vamos a decir, lo que hacemos o dejamos de hacer como humanidad. Entonces, en esta forma que hay con la economía de los ciudadanos, se pierde la capacidad económica, no hay ya clases sociales, somos todos como una sola clase social, como un comunismo. ¿Cómo es que esto va a afectar a las ambiciones, a las ilusiones y a las formas de crear del ser humano? Mientras ves eso, Fede. Lo que percibo era como una gran ansiedad y estrés común que hace que la capacidad mental Ujú, esté enfocada a una homogeneidad, entonces hacen como grandes masas ujú, de personas que tienen un pensamiento muy igual, muy ujú, fijo, y no hay, y ahí coincido con Margarita, es como que se pierde la voluntad de la mente ujú, y se genera una gran programación y es como que veo masas enteras así de como de humanos zombies, Ira, ujú, como que van caminando pero sin un sentido y sin un sentir ujú. su vida. Entonces esta ansiedad se transforma en una forma de pensamiento que homogeneiza la humanidad y permite un mejor control y lo que me llega muy fuerte es la maleabilidad de sus voluntades. Ujú. Ok, ok. Espérame ahí. Nico. No, Iracema, no se busca crear como una neoesclavización, sino más bien eliminar la población que no, de alguna forma no se capacite para entrar a esta nueva normalidad. Todos estos trabajos que por el momento se pudieran manejar a través de la población segmentada serán eliminados para pasar a ser completamente autómatas y digitales. Entonces, la población irá reduciéndose más y más y más cada vez que un requerimiento nuevo aparezca para ser parte de lo que son todos. Fíjate lo que acabas de decir. Es una clasificación. Entonces, ahora los humanos vamos a estar clasificados, ¿no? Entonces, en esta clasificación, ¿qué características debemos de tener para pertenecer a qué tipo de clasificación y cuántos tipos de clases de humanos habrá o tienen ellos pensados que hay? Margarita. Bueno, yo sigo viendo también, como dice Fede, estos humanos que van caminando, digamos, sin voluntad, pero Ujú, en esta inteligencia o en esta energía que hay, de alguna manera, como es algo muy holográfico, es como si al humano se le pone estos lentes y estos lentes van creando como unos espacios ideales para que el humano pueda de alguna manera distraerse de la realidad en la que está viviendo y él mismo se va trasladando a otra realidad y esa realidad es programada de acuerdo a sus necesidades. Entonces, de alguna manera, si uno conecta con uno de estos humanos que se ven
todos muy parecidos, se ven todos, digamos, en su anatomía se ven todos iguales. De alguna manera es como si entran a un mundo ideal, y de alguna manera se vuelve una sensación adicta, una sensación adictiva para poder salir de esta condición en la que se encuentran física y poder sentir el no límite de la expansión de lo que ellos de alguna manera lo desean, pero se sienten limitados en este cuerpo. Entonces es como una trampa, un cambio, y esto, pues, esto hace que de alguna manera, cuando el humano vuelve como a esa realidad, siente cada vez una frustración mayor, cada vez siente como una soledad mayor. Y en la soledad es lo que hace que el humano se vuelva vulnerable y se vuelva fácil de manipular, y vuelve otra vez a crear otra vez esa realidad ilusoria donde vuelve a entrar a este mundo, y en este mundo él va creando de acuerdo a sus necesidades otras líneas, otros mundos donde puede vivir no a través de su cuerpo físico, sino a través de esta otra realidad que es muy energética. Entonces están creando esta nueva realidad Mm, para que el hombre viva en ella, en esta mm, forma ilusoria, sí, y no caiga mm. en esta forma en que la realidad física se vuelve terrible y limitante. ¿Es así? Sí, y el cuerpo se vuelve muy denso, se vuelve muy pesado, y cuando ellos están conectados con estas otras realidades, el cuerpo se siente mucho más libre, puede navegar, puede fluir, y él mismo siente que está creando, pero realmente está es encerrado en algo que está totalmente externo a él, y no lo que le permita a él poder observarse y transformarse en él, porque él también tiene esa capacidad de poder moverse y de poder crear. Entonces, en esta forma de moverse, el ser humano pierde la capacidad de crear, porque pierde la capacidad de estar imaginando y de estar viendo y Ujú. de estar qué es lo que pasa con la humanidad más adelante, qué pasa con los inventores, qué pasa con todo esto más adelante cuando avanzamos en esta nueva humanidad. Mientras ves eso, Fede, quiero que busques en esta nueva realidad, una persona, la que sea, que me importa, un humano del futuro, vamos a decir, de esta nueva creación, y que me digas cómo lo ves, cómo lo percibes y cómo lo sientes. Cuéntame. Lo primero que percibo, Ira, es como un cuerpo que ya el genoma está desarticulado, Ajá. tiene como muchos síndromes juntos. Veo una persona albina Uh-huh, con el conocido síndrome de Down, que ahora uh-huh, conocemos, uh-huh, autismo, es como que trae como mucha carga junta, uh-huh, y es como que si su cuerpo está tieso, uh-huh. y lo único que lo lleva a seguir existiendo y viviendo como sujeto es su mente. Uh-huh. Entonces es como que la mente hace proyecciones de lo que esa persona desea ser como cuerpo, y vive una vida proyectada frente a sí mismo como una realidad virtual que él genera holográficamente desde su mente. Pero entonces no es vivida en su fisicalidad. No. ¿Cómo observa cómo entonces estos humanos se reproducen o ya no se reproducen, o cómo es que la humanidad logra tener niños, o cómo es la reproducción en esos momentos? Mientras ves eso, Nicolás. Y la clasificación empezó ya a tiempo, em, en ir segmentando los sectores que ellos poco a poco irán acotando para crear en general dos clases. Dos clases. En Ujú, este momento las clases estas son más variadas porque tiene que ver como por ejemplo aquellos humanos que ahora realizan ciertos trabajos que tienen que ver con la alimentación. Es toda una clasificación que se podría decir como todo el campo, todo el sector productivo en todos los países del mundo. Otra clasificación es, por ejemplo, los que
de alguna forma recibieron cierto tipo de vacunas, crea otra clasificación, y todo esto va acotando para crear dos clases principales, que es la clase de todos aquellos que de alguna forma se globalizan Ujú. y todos los que no. Y todos los que no tiene que ver con, por ejemplo, países o regiones en los cuales hay religiones muy predominantes que necesitan ser eliminadas, que pues, serán eliminadas ya sea por un desastre natural o por una pandemia o por algo por el estilo. Eh, Incendios enormes y cuestiones así que irán como acotando a la clase que no entra a esta globalización a irse perdiendo en sus propias necesidades y fallecer, o sea, ir eliminando todo esto para acotar a las personas que de alguna forma se globalizan, primero que nada, migren de esos lugares en los cuales se está propagando una eliminación para que formen parte de estas grandes ciudades, estas grandes sociedades que de alguna forma sus características principales serán una fascinación por ser exactamente igual al resto de los demás, Mm, muy por bien. tener, por no tener por qué discutir, o sea, como de alguna forma se acotará al humano para que piense que ser igual en el sentido a que no tengo por qué tener más ni menos, pero es un sentido maquiavélico Claro. porque eso oculta muchas como privaciones de nuestras propias personalidades que harían, como eliminarían o disociarían, haz de cuenta, más la identificación con el ser uno mismo. Ujú. Fíjate, en esa forma de disociación que dices que ya ha comenzado, ¿cómo es que em, ahora en estos cambios que se están presentando, que se están proyectando en esta nueva reunión de hoy, proyectándose a algunos años, ¿qué está pasando con la economía? ¿Hacia dónde va? Estados Unidos ha perdido mucho liderazgo, mucho poder en ese sentido económico. Rusia creo que es mi opinión, no está tan capacitada, pero ¿qué pasa con China? ¿Qué está pasando con China que de alguna forma ha estado tomando un papel que de alguna manera está fuerte, pues sobre todo en América Latina, muchos países latinoamericanos deben a China, el mismo Estados Unidos debe a China, se ha encargado China de volverse así calladito alguien muy importante. ¿Qué es el papel? ¿Qué es lo que está pasando con esta forma económica? Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo lo que veo es que en la medida que este humano va conectado como con esta realidad virtual, toda Ajá. la parte de su cerebro creativo empieza a atrofiarse. Es como si este Mm, cerebro con el tiempo se va disminuyendo y su cerebro racional se va volviendo más grande. Es como si tomara toda el área de, digamos, de la cabeza. Esto hace que de alguna manera el cuerpo como va cambiando, empiezo a percibir como si la visión empieza a cambiar, la forma de los ojos, la anatomía física del humano va cambiando y lo mismo también la forma, como al estar tan metido en en estos mundos, de alguna manera, como es una forma como de salvación, como de liberación, el humano se vuelve muy individual y de alguna manera también va perdiendo el interés en la familia, en estar en familia, en tener hijos. Simplemente es como si de alguna manera el estar ahí fuera una sensación absolutamente libre, porque es una sensación donde no existen los límites, donde tú puedes ir creando y como que los mismos escenarios van uniéndose, esas mismas programaciones que se van creando a través de este cerebro racional por este desarrollo de él, hacen que de alguna manera todos los escenarios sean muy diferentes a lo que representan la realidad física, porque se ve mucho más futurista, se ve como mucho más, no sé, como mucho más como, como si uno estuviera en el espacio, como si uno estuviera navegando, y como si de alguna manera toda esta forma de navegar hace que la sensación en el cuerpo sea una sensación mucho más sutil. Entonces, sí, los cambios se empiezan a dar a través, también se dan en el cuerpo físico, e internamente el cuerpo también va mutando. Fíjate una cosa muy interesante que dices, es que es como si estuviéramos conectados pues con el universo, con lo que hay afuera.
Últimamente ha habido muchas noticias de esta nave como cigarro que se ha visto en muchas partes, pero muchos dicen que pueden ser proyecciones, muchos dicen que pueden ser seres, muchos dicen que pueden ser visitantes, muchos dicen que son pruebas de los mismos humanos, se dicen muchas cosas. Observa esta forma de que se presentan estos seres fuera de nuestra realidad física, si entonces vamos a poder estar como más en contacto con ellos a partir de que esta nueva tierra en estas nuevas dimensiones va sutilizándose la forma de presentarnos como humanidad. Mientras ves eso, Fede. Lo que percibo como una forma de reproducción, que ni Ujú, siquiera es una reproducción, es que el que decide generar otra creación humana con alguien más, primero necesita como la voluntad mental del otro y hacen una conexión circular entre las dos mentes racionales, como dijo Margarita, y ujú, crean una imagen virtual de ese ser que quieren crear. ujú, Cuando crean esa imagen virtual, automáticamente es inyectado un avatar ujú. que maneja esa imagen virtual. Pero ese avatar es como inyectado así de el mismo sistema egregor este en el que están. Mm. Entonces, la humanidad se reproduce a través de avatares, a través de la ilusión también en estos lugares, ya no tanto en la fisicalidad. Ujú. Ok, bueno, ve desconectando, Fede. Nico. Mira, yo lo que percibo con respecto a China, la primera como palabra sencilla que me llegó fue la dinastía del Sol, Ujú, y es como si en el sentido de la economía china, todo lo que tiene que ver con la transición, el intercambio, el trueque, el valor que se le da a algo u otro, tuviera como un destello que evoca a la mente humana a observarlo como una radiación solar, como si la energía económica de China está cargada de una influencia energética que tiene que ver con el sol. Y ujú, eso hace que la atención del humano vaya enfocándose allá, porque de alguna forma el humano siempre está buscando una fuente de iluminación. Y ajá, al ser la economía china una iluminación o estar iluminada, ujú. la perspectiva mental, como el enfoque que tenemos en la mente como humanos en un público general, nos hace voltear hacia allá, Entonces quiere por la decir energía que evoca. que la economía china, por su sistema, no sé, está relacionada directamente con nuestro sol. Ujú. Ok, muy bien. Ve desconectando, Nico. Margarita. Yo lo que veo es que todas estas imágenes de estos platillos y de todas estas formas de, como tú dices, de cigarrillo y todo eso, haz de cuenta, es como, si los vemos desde esta perspectiva, haz de cuenta es como si fuera como una especie de nube que cubre el planeta Tierra, y esto que hace, y esta especie de nubosidad hace que de alguna manera el humano empiece a perder como una identidad en él. Es algo como que en ese humo se percibe como una sensación como muy, como si el humano, como si uno al mover el cuerpo fuera como todo en cámara lenta, como que todo se presenta de esta forma. Entonces hay una sensación de pesadez en el humano. Entonces, por eso es que cuando el humano conecta con estas formas, con todas estas formas virtuales y estas formas de escaparse de esta realidad y de todo lo que está realmente contaminándolo a él, es como una salida, es una puerta de salida para poder evadir todo lo que en este momento está viviendo en el planeta. Y es una forma muy cómoda, ¿no? Porque de alguna manera las visiones que él siente son las mismas visiones de estar en el espacio, de poder recorrer, de poder estar en otras líneas de tiempo, de poder recorrer otros mundos. Entonces es como si el humano de alguna manera perdiera el interés en todo esto y se enfocara mucho más en lo que es su parte individual y todo lo que representan estos viajes virtuales. Ok, desconecta, Margarita. Y vamos a volver porque ya nos echamos
1 hora 20 minutos. Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, su respiración en este momento presente, y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, dioses, poderosos, creadores, enérgicos, libres, auténticos. Respiran y cada uno a su ritmo abre los ojos. ¿Cómo les fue? Mm, Ay, bien, ¿Bien? Bien, bien. como un poco pesado. Sí, ¿verdad? Algo. Está, pero interesante. Sí, Salieron muchas súper. cosas. Bueno, Mm, muy bien. Sí, Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Síganme en mis redes sociales, síganme en mis nuevos canales y seguimos trabajando aquí. Escríbanme a mi nuevo correo info@irasemahipnosis.com. Ahí los espero. Seguimos aquí para ustedes. Gracias y un fuerte abrazo. Bye. Bye bye. chao.